Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre espinas, estas crecieron, la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose, y rindieron ya el 30, ya el 60 y ya el 100 por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12 le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes. Y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas, son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Tomen asiento. Hoy día el Evangelio nos dice que Jesús enseñaba a la orilla del mar y nos toca esta bonita coincidencia, ¿no? La divina providencia permite que estemos también nosotros rodeados de mar. La primera lectura nos dice que David, después de colocar el arca de la alianza en Jerusalén, donde iba a construirse un templo, él mismo quería construir el templo. Y el profeta Natán le dice, o sea, Dios a través del profeta, tú no me vas a construir un templo, porque ¿acaso yo no vivo en toda la naturaleza? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Dios está presente en todas partes o no? Y aquí nos podemos dar cuenta que realmente está presente, porque esto es tan bonito que se parece al cielo. Y el cielo será un lugar donde Jesús va a brillar y no se va a necesitar sol, dice el Apocalipsis, porque la luz de Jesús va a iluminar todo desde dentro. Todos vamos a ser como lámparas encendidas de amor, de santidad, y Cristo va a estar en todos nosotros. Pero ahora estamos en este mundo y a veces necesitamos también ver lugares sagrados, ¿no? Por ejemplo, este lugar para la gente de esta zona es sagrado, porque aquí no se puede hacer una casa, no se puede hacer una cabaña, nada, porque está consagrado a la Virgen, ya lleva como 100 años consagrado a la Virgen de Lourdes, perdón, a la Virgen de la Merced. Esta es la imagen de la Madre de la Merced. Y aquí tenemos la mejor imagen de dónde quiere vivir Jesús, dónde quiere morar Dios. En primer lugar, en la Santísima Virgen. Ella es la habitación de Dios, el templo santo de Dios, de Jesús. Pero nosotros que somos hijos de Dios, también
tenemos la misión y la vocación de ser templos de Dios, es decir, que la gracia de Dios viva en nosotros. Es tan diferente la vida cuando uno está en gracia de Dios y cuando no está en gracia de Dios. Es tan diferente como tener el día y la noche, ¿no? Como una lámpara encendida o una lámpara apagada, una vela encendida o una vela apagada. Así es la diferencia, ¿no? Y la única manera de que se encienda el Espíritu Santo en nuestra alma es recibiendo la palabra. Por eso hoy día el Evangelio nos dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla es la palabra de Dios. Pero todos la reciben de distinta manera, ¿no? Es interesante que en algún terreno bueno cayó y dio mucho fruto. En algunos 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, depende de la generosidad de cada uno. Pero también cayó en la semilla, que es la palabra de Dios, en algunos terrenos que no fueron acogedores con la semilla. Por ejemplo, un terreno duro, muy duro, ni siquiera penetró la semilla en la tierra, porque llegaron los pajaritos y se la comieron. Después otra semilla cayó en un terreno pedregoso, entonces brotó la semilla, pero como no tenía raíz, se secó la plantita, ¿no? Y otra semilla cayó en tierra con espinas, entonces brotó la semilla, pero las espinas la ahogaron y murió. ¿Cuál es la explicación que da Jesús? Es muy interesante, ¿no? Para que nosotros podamos hoy día pedir al Señor que cambie nuestro corazón y podamos recibir la palabra de buena manera. La tierra dura es la soberbia. Cuando uno endurece su corazón y no quiere escuchar a Dios, solamente quiere escucharse a sí mismo o escuchar lo que le dice el mundo, entonces ahí ya la palabra no puede entrar. Llega el diablo y se la lleva y se la come. Entonces tener el corazón duro es lo primero que tenemos que pedir al Señor, que nos perdone, que nos cambie, que nos transforme el corazón para que sea un terreno fértil, un terreno blando, un terreno que absorba la semilla y no que se resista a recibirla. Después el otro terreno es con piedra. El primero representaba la soberbia, que es el principal pecado capital. Este otro pecado, ¿no es cierto?, de la inconstancia, es cuando una persona tiene buena voluntad de recibir la palabra de Dios, pero esas piedrecitas que tiene ahí entre medio de la tierra hace que sea superficial. Entonces esa persona es inconstante, no persevera, ¿no es cierto? Entonces esa es una gracia que hay que pedir. No solamente conocer a Jesús, entregar nuestro corazón a la Madre, sino que hacerlo todos los días hasta el fin de nuestra vida. Eso se llama perseverancia final, ¿no? Jesús dice, el que persevere hasta el fin se salvará. Pero no es suficiente con recibir a Jesús un tiempo. Pero entonces para eso, para ser constante, para ser perseverante, para ser fieles a la palabra, hay que vencer algunos vicios desordenados, como por ejemplo la avaricia o la codicia, que nos lleva a ser egoístas y por lo tanto poco constantes para servir a Dios. Y por último, el terreno que más hoy en día predomina, el que tiene espinas. El que tiene espinas es el terreno en que la semilla crece, pero las espinas la ahogan. ¿Y cuáles son las espinas? Las pasiones desordenadas, los vicios, ¿ya? Por ejemplo, la flojera, la gula, la lujuria, todos esos vicios que no permiten que la semillita, ¿no es cierto?, brote y florezca. Por eso hoy día le pedimos a la Virgencita que nos ayude a buscar la santidad, ¿no? Celebramos hoy día la fiesta de San Francisco de Sales, que era un señor que tenía un pecado capital predominante. Cada uno tiene un pecado capital que predomina, ¿no? En algunos predomina la soberbia, en otros la avaricia, en otro la lujuria, en otro la envidia, en otro la pereza, en otro la ira y en otros la gula. Son 7 pecados capitales. El pecado que predominaba en Francisco de Sales era la ira.
era muy iracundo, le daba rabia, todo le daba rabia, no tenía paciencia, ya no era como ustedes que son tan tranquilitas y tan pacientes y mansas, ¿no es cierto? Entonces, él tuvo que trabajar esa virtud de la paciencia de tal manera que al final todos reconocían que era el sacerdote más paciente, más manso, más bondadoso y más benigno que existe, ¿ya? Pero crean ustedes que fue difícil para él, muy difícil, porque él atendía a la gente en su escritorio, en su oficina, y ponía las manitos debajo de la mesa, ¿no? Y cuando él se murió, empezaron a investigar cómo era la mesa, y debajo de la mesa estaba totalmente rasguñado, había canales de puros rasguños de las manos de San Francisco de Sales. ¿Por qué? Porque las personas lo sacaban de quicio, él se enojaba mucho, pero él ponía una sonrisa y empezaba a rasguñar abajo, ¿no? Hasta que se le pasara toda la rabia, ¿ya? Entonces, nadie lo vio nunca rabioso, nadie lo vio nunca responder con malas palabras, con una mirada fea, siempre sonriendo, siempre con cariño, siempre con amabilidad. Pero en el fondo su corazón tuvo que trabajar esa virtud, ¿no? Entonces eso es lo que hoy día la Madre nos pide también en el campamento, ¿no? Reconocer cuál es el punto donde yo tengo que trabajar más mi espiritualidad para poder dar frutos de santidad. En definitiva, eso es lo que espera el Señor, que demos mucho fruto. Si no damos el 100 por 1 como la Virgen, al menos el 60 o el 30 por 1, ¿ya? Es decir, el Señor siembra en nosotros su palabra, la gracia, el Espíritu Santo, y espera que nosotros también trabajemos y pongamos de nuestra parte para vivir la virtud. La virtud, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pidamos en este día hermoso de San Francisco de Sales que también nos regale el Señor encontrar nuestro camino de santidad.